Bien, esta tarde estamos aquí en el municipio de Miche, estamos frente al magistrado procurador fiscal de este municipio, doctor Jesús María Parra Hernández. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Quiquito, ¿cómo se siente? Bien y mejor ahora porque estoy junto a usted, doctor. Gracias, gracias. Doctor, nos gustaría que nos pueda explicar un poquito sobre la situación. Supe que en el día de hoy pues se hicieron algunos allanamientos, algunos trabajos que está realizando la Fiscalía de este municipio conjuntamente con la Policía Nacional. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esto? Sí, en primer lugar vamos por parte, le vamos a hablar de dos aspectos de los trabajos que estamos realizando en este municipio de Miche. En primer lugar le vamos a narrar lo que tiene que ver con relación a dos allanamientos que realizamos en este municipio sobre la ley 50-88. Lo mismo yo le voy a dar lectura al contenido de dicho allanamiento. Fue realizado un allanamiento en la calle principal del sector de asfalto, en el callejón Los Jarros, parte atrás del municipio de Miche, provincia de Santa Cruz del Ceibo, supervisado por el fiscalizador doctor Jesús María Hernández Parra y dirigido por el capitán licenciado Sergio de la Cruz Ángeles, Policía Nacional, comandado por el jefe de operaciones, primer teniente José Francisco Mota Reina, Policía Nacional, y demás miembros de esta, en conjunto con la Policía Preventiva, en cumplimiento a la orden de allanamiento número 84-15, el cual fue realizado en la residencia de la Casa de Blote, Chávez, pintada de color verde, puerta blanca al lado del cabaret de Filomena, donde reside el nombrado Iter Danilo Segura, alias Danilo, dominicano de 45 años de edad, con su cédula número 01-150-88-64-3, que el mismo se encontraba en dicha vivienda, y luego procedimos a requisar, empezando por la sala y finalmente en la primera habitación, donde se encontró encima de una maleta color negra un potecito color crema, conteniendo en su interior 35 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 13.0 gramos, de los cuales 24 porciones envueltas en pedazos de funda plástica transparente con rayas rojas y 11 porciones envueltas en pedazos de fundas plásticas transparentes con rayas negras, y debajo de la cama se encontró un potecito de sazón Maggi transparente con amarillo y tapa color roja, el cual contenía en su interior la cantidad de 47 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 56.5 gramos, envuelto en pedazos de fundas plásticas, transparentes, con rayas negras, aún no determinado por el laboratorio del INACI. Este allanamiento fue realizado a las 6:20 ante meridiano. Esa es la información con relación al caso que tengo para decirle. Y con relación